la clase de hoy es empezar con un tema nuevo. El tema que vamos a empezar a estudiar es el de modelos de Herbrand. Es otra posibilidad para la definición de modelos en la lógica de predicados de primer orden. Los modelos de Herbrand son una clase o un tipo de modelos que se pueden definir de una manera, decimos, canónica, es decir, siguiendo un método, siguiendo reglas bien precisas, y eso hace que los modelos de Herbrand no sean tan, digamos, arbitrarios y variados como lo son los modelos que hemos estado trabajando hasta ahora, que se basan en la definición de un dominio que siempre es arbitrario, digamos, ¿no? Es un dominio definido por alguien como esa persona quiere, y en función de ese dominio se interpretan el resto de los elementos de un modelo. Los modelos de Herbrand permiten justamente sistematizar de alguna manera, podemos decir, la definición de un modelo. ¿Para qué? Para tratar de simplificar ese análisis de cuándo una fórmula es lógicamente válida o es contradictoria o es solo satisfacible, ¿sí? Para tratar de acotar un poquito todas esas infinitas posibilidades que nos dan los modelos en la lógica de predicados de primer orden. Entonces, antes de arrancar con la definición de cómo es un modelo de Herbrand, cómo se hace para definirlo, tenemos que ver previamente una forma especial en la que vamos a tener que transformar a las fórmulas de la lógica de predicados de primer orden para poder definir esos modelos de Herbrand. Y esa forma o ese formato especial es una forma que se llama forma clausular y tiene, o sea, es muy similar a lo que es la forma normal conjuntiva en la lógica proposicional. Entonces, de a poco vamos a ir introduciendo distintos conceptos que nos van a permitir llevar una fórmula, arbitraria de la lógica de predicados de primer orden a esa forma clausular que necesitamos, tanto para trabajar con modelos de Herbrand, como después vamos a ver para poder aplicar el método de resolución. Bueno, y vamos a empezar repasando algunas definiciones básicas, como por ejemplo la definición de literal, ¿sí? O sea, un literal en la lógica proposicional habíamos dicho que era una variable o la negación de una variable. Es decir, la fórmula más chiquitita que se puede armar en la lógica proposicional o la negada. En el caso de la lógica de predicados de primer orden es lo mismo. La diferencia está en que en la lógica de predicados de primer orden, la fórmula más chiquita que podemos armar es la fórmula atómica, ¿sí? Entonces, un literal se va a definir como una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica. Y siempre vamos a poder hablar de un literal o de su complementario, es decir, el negado, el cambiado de signo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Si tenemos un lenguaje de primer orden que tiene dos símbolos de relación, un símbolo de función, una constante, podríamos definir los siguientes literales, siempre pensando que un literal, como dice la definición, es una fórmula atómica. Entonces, las únicas fórmulas atómicas que vamos a poder construir a partir de este lenguaje de primer orden van a involucrar o a la relación P o a la relación Q, ¿sí? Y cada una con los argumentos correspondientes. En el caso de P es binaria, entonces los dos argumentos que, para ir repasando, los argumentos siempre son términos, es decir, constantes, variables o funciones evaluadas en otros términos. Recuerden que nunca un símbolo de relación se puede usar como argumento y tampoco nunca una función sola puede formar una fórmula, ¿sí? O sea, nunca una función de por sí define una fórmula. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de literales y, por ejemplo, para este literal L1, que es positivo, el complementario sería el negado, ¿sí? En cambio, para este literal L3, que es la negada de una fórmula atómica, el complementario sería la fórmula positiva. Bien. Bueno, la forma normal conjuntiva en la lógica proposicional la habíamos definido como una conjunción de disyunciones de literales, ¿sí? Es decir, era el y de las cláusulas que habíamos definido en la lógica proposicional. Bueno, en la lógica de predicados de primer orden, la definición es muy similar. Lo que pasa es que vamos a tener que ver qué hacemos con algunos elementos que aparecen en predicados que no estaban en la lógica proposicional. Concretamente, vamos a ver qué hacemos con los cuantificadores para definir esta forma normal conjuntiva.
Bueno, entonces vamos a definir una primera forma normal, ¿sí? O sea, estas se llaman formas normales porque tienen una definición precisa, ¿no? Que se llega a estas formas siguiendo reglas. Bueno, una de estas formas normales es la forma prenexa. Y la forma prenexa se define como una conjunción de disyunciones de literales, o sea, es una fórmula en forma normal conjuntiva, pero con la siguiente característica: todos los cuantificadores tienen que estar al principio, ¿sí? Formando lo que se llama el prefijo. Y a continuación viene la fórmula, o lo que se llama la matriz, la fórmula propiamente dicha, sin cuantificadores y que tiene que estar en forma normal conjuntiva, es decir, ser una conjunción de disyunciones de literales, tal como la definimos en proposicional. Entonces, por ejemplo, esta sería una fórmula que está en forma prenexa, ¿no? Tenemos los dos cuantificadores que aparecen al principio, hay, podríamos decir así, como un gran paréntesis que encierra a lo que es la matriz de la fórmula, en la que no aparecen cuantificadores, y aquí tenemos la conjunción de tres disyunciones. Esta es una, esta es sola, o sea, no tiene disyunción, y esta es la otra, ¿sí? Esta fórmula ya está en forma prenexa. Ahora, por ejemplo, esta fórmula no está en forma prenexa. ¿Por qué? Bueno, primero porque aparecen conectivos como la implicación, que nosotros sabemos que en la forma normal conjuntiva no están. En la forma normal conjuntiva solo puede aparecer negación, disyunción o conjunción. Y el otro motivo por el cual esta fórmula no está en forma prenexa es que los cuantificadores no están al principio, sino que están ubicados en diferentes lugares de la fórmula, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para, dada una fórmula en cualquier formato, digamos, o de cualquier forma, llevarla a la forma prenexa. Y vamos a ver que para eso hay que seguir 5 pasos, ¿sí? 5 pasos que, de los cuales varios coinciden con los pasos que ustedes seguían en proposicional para pasar una fórmula a forma normal conjuntiva. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son esos pasos y vamos a hacer enseguida un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, primer paso y fundamental, dice renombrar las variables si es necesario. ¿Por qué tengo que renombrar las variables? Y vuelvo a la filmina anterior. Porque si una misma variable está ligada a distintos cuantificadores, fíjense en este caso, la X está ligada a este para todo, esta X está ligada a este para todo, esta X está ligada al existe. Si yo los voy a llevar a todos al principio y todos se llaman igual, no voy a saber qué variable va con qué cuantificador, ¿sí? Y el problema no sería tanto cuando son del mismo tipo, pero fíjense, por ejemplo, en este caso, la X está ligada al para todo y esta X está ligada al existe. Entonces, sería imposible trabajar con una misma variable ligada a distintos cuantificadores. Entonces, por eso el primer paso es renombrar. Este es un ejercicio que ya habíamos hecho cuando vimos sintaxis de lógica de predicados de primer orden, ¿sí? Y si bien les decíamos, no era necesario a veces renombrar, les habíamos aconsejado irlo haciendo, ¿para qué? Para asegurarnos que cada variable está ligada a un único cuantificador, ¿sí? Obviamente, ese nombre que voy a elegir para cambiar el nombre a la variable debe ser el de una variable que no aparezca en la fórmula, ¿no? Bueno, segundo paso, y este ya coincide con lo que hacemos en proposicional, eliminar las implicaciones. Acá utilizando la equivalencia de A entonces B es lo mismo que no A o B. Siguiente paso, aplicar las leyes de De Morgan. ¿Para qué? Para que la negación aparezca inmediatamente antes de una fórmula atómica, ¿sí? Para tener una conjunción de disyunciones, yo no puedo tener la negación que esté afectando a una fórmula que está entre paréntesis, por ejemplo. Entonces, tengo que aplicar las leyes de De Morgan, o sea, la negada del I, que se transforma en un O, la negada del O, que se transforma en un I, y además eliminar dobles negaciones, si aparecieran, y se agregan las dos reglas o leyes de equivalencia relacionadas con los cuantificadores. La negada de un para todo es el existe de la negada de una fórmula, la negada del existe es el para todo de la negada de la fórmula. Es decir, el paso 3, en síntesis, es hacer que la negación se aplique
directamente a fórmulas atómicas. Bueno, y ahora sí, viene un paso que es propio de la lógica de predicados de primer orden, y que es llevar todos los cuantificadores al principio, ¿sí? Y para esto vamos a tener en cuenta estas 4 equivalencias que tienen que ver con el cuantificador universal, el AND y el OR, el cuantificador existencial, también el AND y el OR. Es decir, los cuantificadores se pueden mover al principio únicamente cuando en la fórmula tenemos disyunciones y conjunciones. Nunca se puede mover un cuantificador cuando todavía tengo implicaciones, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa o cuál es el sentido de mover un cuantificador al principio que ahora pasaría a afectar toda la fórmula, ¿sí? Fíjense, dice, lo voy a explicar en esta primera y en el resto es igual. Para todo x, a de x y b, si la variable x no aparece en la fórmula b, ¿sí? Y yo llevo el para todo al principio, afectando a ese AND completo, o al revés, si tenía el para todo afectando el AND y solo se lo hago afectar a la fórmula en la que aparece x, es lo mismo, ¿sí? Por eso es fundamental esto de que cada variable tiene que estar ligada a un cuantificador. Si yo me aseguro que cada variable está ligada a un solo cuantificador, puedo mover libremente los cuantificadores al principio sin afectar la equivalencia de las fórmulas. Bueno, y por último, ¿qué me queda? Y por último me queda otro paso que ya conocemos de la lógica proposicional, que es aplicar la ley distributiva, es decir, aplicar la distributiva de el O sobre el I. Cuando tenga disyunciones de conjunciones, tendré que transformarlo en conjunción de disyunciones, ¿sí? Entonces, si tengo A o B y C, lo voy a transformar en A o B y A o C. Bien, pero vamos a pasar a un ejemplo para ir viendo en detalle cada uno de estos pasos. Entonces, esta sería la fórmula que habíamos presentado en una filmina previa que dijimos no está en forma prenexa, ¿sí? Entonces, como hay una misma variable que es la x que aparece ligada a distintos cuantificadores, voy a aplicar el renombre de variables. Y entonces decido lo siguiente, esta x la dejo, esta x la reemplazo por u, y entonces aquí voy a reemplazar por u, y esta x la reemplazo por w, es decir, ahí voy a reemplazar w, ¿sí? Así que ahora ya puedo empezar a trabajar porque tengo cada variable afectada por un único cuantificador. Bien, siguiente paso, decía, si hay implicaciones, eliminarlas. Acá tengo una implicación, así que la voy a sacar, ¿sí? Y acá tener muchísimo cuidado. Esta implicación, ¿a qué me está afectando? Y me está afectando a toda esta disyunción. ¿Por qué? Porque el O tiene más precedencia que la implicación, o podemos decir la implicación tiene menos precedencia. Entonces, esta implicación en realidad está diciendo, todo esto implica el consecuente, ¿sí? Y no hace falta que le ponga paréntesis, ¿está bien? Así que, cuando aplico la equivalencia, el negado del antecedente me queda el negado de esta disyunción, ¿sí? O el consecuente. Bien, no hay más implicaciones, terminé con ese segundo paso. Vamos al siguiente, que decía, hay que hacer que las negaciones aparezcan aplicadas inmediatamente a fórmulas atómicas. Bueno, y aquí tengo una negación que está aplicada a una fórmula que no es atómica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir al paso 3. Sería la negada de un O, ¿sí? Entonces, por De Morgan, me quedaría la negada del primero y la negada del segundo. ¿Está bien? Bueno, y el resto de la fórmula que todavía ahí no toqué, no voy haciendo nada. Vuelvo a mirar la fórmula. ¿Tengo la negación aplicada directamente a fórmulas atómicas? Y no, porque ahí me aparece la negada de un existe, me aparece la negada de un para todo, así que tendré que transformar esas fórmulas también. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría la negada de un existe se transforma en un para todo de la negada de la fórmula, la negada de un para todo es un existe con la negada de la fórmula, ¿sí? Y ahora en este punto sí tenemos que las negaciones están aplicadas directamente a fórmulas atómicas y solamente aparecen en la fórmula conjunciones y disyunciones.
Así que es el momento de llevar todos los cuantificadores al principio, ¿sí? Fíjense que en este prefijo me quedaron todos los cuantificadores y, bueno, podríamos decir, me imagino, como un gran paréntesis que afecta a toda la fórmula. Pero ¿qué pasa? El formato de esta fórmula, o la forma de esta fórmula que está aquí adentro, no es forma normal conjuntiva. ¿Por qué? Porque al no tener paréntesis, la operación principal aquí sería la disyunción, ¿sí? Y no la conjunción como necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quinto paso, distributiva de este O sobre este I, ¿sí? Y ahí me quedaría, entonces, no P de XC o P de WI y la otra cláusula que es no P de CU o P de WI. Claramente, esto es una disyunción, esto es otra disyunción, ambas unidas por la conjunción. Entonces, esa es una fórmula que está en forma prenexa, ¿sí? Y es equivalente a la fórmula original, porque en cada paso fuimos aplicando una transformación que nos aseguraba, bueno, por las leyes de equivalencia correspondientes, que esa equivalencia se mantiene, ¿sí? Entonces digo, la fórmula F tiene una fórmula equivalente, F', que está en forma prenexa. Forma normal conjuntiva para la matriz de la fórmula y todos los cuantificadores al principio, ¿sí? Bien, bueno, más allá de que por ahí es mucho formulerío, digamos, en este ejemplo en concreto, me interesa que hayan quedado claros los 5 pasos. Después, bueno, ustedes como tienen la filmina, si pueden volver a escuchar la explicación, pueden volver a mirar en más detalle esta fórmula para ir viendo exactamente qué es lo que fuimos haciendo en cada paso. Pero entonces la idea es, de una fórmula arbitraria, puedo pasar a una fórmula que tiene todos los cuantificadores al principio y está en forma normal conjuntiva. Avanzamos en las definiciones. Bueno, y tenemos que replantear el concepto de cláusula para la lógica de predicados de primer orden. Nosotros en lógica proposicional habíamos definido una cláusula como una disyunción de literales, ¿sí? Y una cláusula en proposicional es una disyunción de variables o de variables negadas, ¿está bien? Ahora en predicados tenemos la presencia de los cuantificadores. Entonces, cuando los literales tienen variables, bueno, hay que ver qué pasa para saber si puedo definir algo como una cláusula o no. Bueno, y justamente una cláusula tiene una condición, o dos, mejor dicho, que son las siguientes. La primera es que sea una sentencia, es decir, no puede haber variables libres, ¿sí? Y dice, una sentencia escrita en forma prenexa, acá ya me estoy haciendo la idea, no puede haber variables libres, como está en forma prenexa, todos los cuantificadores tienen que estar al principio, y además la fórmula está en forma normal conjuntiva, o sea, ya voy teniendo varias condiciones, no variables libres, todos los cuantificadores al principio, la fórmula en forma normal conjuntiva, y agrego una cuarta condición, que es que en el prefijo solo haya cuantificadores universales, ¿sí? Perdón, dije forma normal conjuntiva, en realidad para una cláusula sería la disyunción de literales, ¿no? Entonces, repaso para corregirme. Sentencia que está escrita en forma prenexa, es decir, todos los cuantificadores al principio. En el prefijo solo hay cuantificadores universales y la fórmula es una disyunción de literales, porque estoy definiendo solo una cláusula. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos a veces tener fórmulas en las que se cumpla esto, o sea, es una disyunción de literales, están todos los cuantificadores al principio, pero no son todos universales. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos en esos casos. Bueno, acá estaría una definición más formal de cómo se definiría una cláusula, ¿sí? El prefijo, la matriz, que es una disyunción de literales, y el prefijo, solo cuantificadores universales. Bueno, ¿y para qué definimos este nuevo concepto de cláusula? Justamente para llegar al objeto del comienzo de esta clase, que era definir la forma clausular en la lógica de predicados de primer orden. Vamos a llamar forma clausular o forma clausal a una fórmula que sea una conjunción de cláusulas, ¿sí? Entonces,
una fórmula en forma clausular en la lógica de predicados de primer orden va a ser una conjunción de cláusulas. Si ustedes piensan en la definición de proposicional, es una definición que coincide. En proposicional dijimos lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es cómo definimos una cláusula en proposicional y cómo la definimos en la lógica de predicados de primer orden. Ahí está la diferencia. Bien, entonces, una fórmula en forma clausular tiene todos los cuantificadores universales como prefijo y después es una conjunción de cláusulas, ¿sí? Bueno, como en las cláusulas dijimos que el único tipo de cuantificador que aparece es el cuantificador universal, por una convención, digamos, podemos omitir los cuantificadores. Es decir, si yo veo algo que me dice es una cláusula y tengo todas variables que aparecen en esas cláusulas, ya sé que por ser cláusula, esas variables van a estar cuantificadas universalmente. Las cláusulas, entonces, como hacíamos en la lógica proposicional, las vamos a poder escribir como un conjunto de cláusulas, es decir, las cláusulas que forman la forma normal conjuntiva de una fórmula en predicados se va a poder escribir como un conjunto de cláusulas, omitiendo los cuantificadores, porque sabemos que son todos universales. Entonces, veamos un ejemplo. Fíjense, esta fórmula tiene solo cuantificadores universales en el prefijo y tiene dos cláusulas. Esta es una cláusula y esta es otra cláusula, ¿sí? Entonces, puedo decir que la forma clausular de A es este conjunto de las dos cláusulas. No puse ni el para todo X ni el para todo Y, pero al decir que es un conjunto de cláusulas, estoy asumiendo que esos dos son cuantificadores universales. Bueno, ¿qué pasa cuando una fórmula tiene cuantificadores existenciales? Y como en este caso, decimos, está en forma prenexa, ¿sí? No podemos hacer nada más porque es una fórmula atómica que está cuantificada y no está en forma clausular porque no cumple eso de que en el prefijo haya solamente cuantificadores universales. Bueno, entonces acá tenemos que pensar en el significado de esta fórmula. ¿Qué quiere decir para todo X existe un Y? Quiere decir que para cada elemento del dominio va a haber al menos otro, ¿sí? En este caso, que va a ser verdadera la relación P de X, Y. Y cuando yo digo que para todo X existe un Y, lo que está implícito es que el Y depende del X, es decir, para X distintos yo puedo elegir Y diferentes, aunque pudiera ser el mismo, pero en general digo, para cada X voy a elegir un Y. Esto ya ustedes estuvieron probando en algunos ejemplos que en función del X tomado del dominio era el Y que podían elegir para hacer verdadera la relación, ¿sí? Entonces, uno podría pensar en decir, bueno, yo puedo reescribir esta fórmula de la siguiente manera. Digo, para todo X, P de X, F de X, o sea, digo, el Y es función del X, depende del X. Pero ¿qué pasa? Esta fórmula A', podríamos decir, está en forma clausular, porque solo aparece un cuantificador y es universal al principio, y esto está en forma normal conjuntiva, ¿no? Es una fórmula atómica. Ahora, no es equivalente a la fórmula anterior. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una función devuelve un único elemento, ¿sí? Entonces, esta fórmula estaría diciendo, para cada X hay un único elemento que hace verdadera la fórmula. Y esta estaría diciendo, para cada X hay al menos uno, ¿sí? Entonces, estas dos fórmulas no son equivalentes, pero ¿qué es lo que está garantizado por un teorema que ahora le vamos a enunciar, que se llama teorema de Skolem, que dice que estas dos fórmulas, si bien no son equivalentes, tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si esta es válida, o sea, es decir, si es satisfacible, por ejemplo, esta también va a ser satisfacible. Si esta es lógicamente válida, esta va a ser lógicamente válida. Si esta es contradictoria, esta va a ser contradictoria, ¿sí? Entonces, esa preservación del valor de verdad en la transformación es lo que nos va a permitir
que trabajar con la fórmula original o con la fórmula transformada o convertida nos lleve a obtener los mismos resultados. Bueno, y eso en definitiva es lo que dice el teorema de Skolem. Dice que si tengo una sentencia A, dice, hay otra fórmula, A', en la forma normal de Skolem, es decir, esta forma en la que se reemplazan los cuantificadores existenciales, tal que si hay un modelo para la fórmula, hay otro modelo para la fórmula transformada, lo que les decía recién, ¿no? A es satisfacible si solo si A' es satisfacible. Es decir, la fórmula original y la fórmula transformada tienen el mismo valor de verdad, ambas satisfacibles o ambas insatisfacibles. En símbolos eso se representa con este signo igual como curvadito, ¿no? En vez de usar el símbolo de equivalencia, vamos a usar este símbolo cada vez que querramos decir las fórmulas no son equivalentes, pero tienen el mismo valor de verdad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para eliminar o reemplazar esos cuantificadores existenciales cuando aparecen? Recién vimos un ejemplo, vamos a ver cómo sería en general. Entonces, el primer caso sería cuando un cuantificador existencial está dentro del alcance de uno o más cuantificadores universales, que sería el caso del ejemplo de la filmina anterior. Teníamos el existe Y que estaba afectado por el para todo X. Entonces, ¿cómo se reemplaza o cómo se elimina ese existe Y? Se define un nuevo símbolo de función, ¿sí? O sea, un símbolo de función que no aparezca en la fórmula, que sea diferente. Ese símbolo de función va a tener tantos argumentos como cuantificadores universales estén afectando a ese cuantificador existencial. Por eso dice un nuevo símbolo de función de aridad n. Si tengo n cuantificadores universales que afectan al existencial, voy a tener n argumentos. Y voy a reemplazar cada ocurrencia de la variable x, que era la afectada por el existe, por esa función de las n variables. En el ejercicio anterior teníamos, en el ejemplo, mejor dicho, anterior, teníamos un cuantificador existencial solo afectado por el para todo x. Por eso yo definí una función f con un solo argumento, que era x, ¿sí? Ahora, en el caso en el que el cuantificador existencial esté libre de cuantificadores universales, es decir, no esté dentro del alcance de ningún cuantificador universal, es más sencillo. Vamos a reemplazar toda ocurrencia de la variable por una constante nueva, es decir, una constante que no esté usada en la fórmula, tiene que ser otra, ¿sí? Entonces, en definitiva, en este caso me quedaría m de a, siendo a una constante. Vamos al ejemplo con el que habíamos trabajado hace un rato. ¿Se acuerdan que habíamos partido de esta fórmula, ¿sí? Que no estaba en forma prenexa, y la llevamos a la forma prenexa. Habíamos obtenido esa fórmula. ¿Qué nos faltaría para decir que esa fórmula está en forma clausular? Bueno, nos faltaría eliminar o reemplazar estos cuantificadores existenciales, ¿no? Porque es lo único que le falta a esta fórmula para estar en forma clausular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ambos cuantificadores existenciales están afectados por universales, tendré que definir funciones, ¿sí? Y me fijo, ¿funciones de cuántos argumentos? Bueno, para la U, como está dentro del alcance del para todo, será una función unaria, ¿sí? Entonces digo, por ejemplo, G de X, que es el cuantificador que lo afecta inmediatamente. Y para este existe Y, como está dentro del alcance del para todo W y también del para todo X, tendré que definir otra función, otro nombre, en este caso binaria. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo cada ocurrencia de U por G de X y cada ocurrencia de Y por F de XW, ¿sí? Entonces, voy a la fórmula y tengo cada ocurrencia de Y por F de XW, ¿sí? Lo tengo acá, y la única ocurrencia de U que había por G de X. Entonces, esta fórmula A' es una fórmula en forma clausular obtenida a partir de la fórmula A, que no es equivalente a la fórmula A, pero sabemos que por el teorema de Skolem tienen el mismo valor de verdad. Es decir,
si yo pudiera encontrar un modelo para A, voy a poder encontrar otro modelo para A', ¿sí? Bien, ahora, hay otra forma de llegar a la forma clausular, dada una fórmula cualquiera, y es sin pasar por la forma prenexa. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, lo que hicimos hasta ahora es, teníamos una fórmula, la llevamos a la forma prenexa y de ahí calculamos una forma clausular. Ahora les propongo que veamos cómo pasar directamente a la forma clausular sin pasar por la forma prenexa. Bueno, ¿y cómo se hace eso? En realidad, se van repitiendo algunos pasos tal como hicimos para ir a la forma prenexa hasta un punto en el que hay una diferencia y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se repiten igual que cuando paso a prenexa? Arranco con la fórmula, bueno, renombrar, ¿no? O sea, cambiar los nombres de las variables para que cada variable aparezca ligada a un solo cuantificador, ¿sí? Eliminar las implicaciones, eso lo tengo que hacer igual que cuando paso a prenexa. Ahora, llevar la negación para que afecte a cada fórmula atómica directamente, ¿sí? Y tendríamos ahí. Bueno, y en este punto, en el ejercicio que hicimos antes, ¿qué hicimos? Ahí llevamos todos los cuantificadores al principio. Entonces, acá es donde está la diferencia. La diferencia está en que, si no voy a pasar por la forma prenexa, en el momento que tendría que llevar los cuantificadores al principio, en vez de hacer eso, me fijo si hay existenciales y los reemplazo. ¿Sí? No, perdón, me falta un paso más. Ahí. Que la negación quede aplicada a las fórmulas atómicas. Entonces, en este punto me fijo y digo, hay dos existenciales. ¿Qué tengo que hacer? En vez de mover todos al principio, reemplazo los existenciales por lo que corresponda. Y ahí me fijo. Si están en el alcance de un universal, como es este caso, tendré que usar una función. Y si no están en el alcance de un universal, tendré que usar una constante. Fíjense que este existe U ahora está solo, digamos, no está dentro del alcance de ningún cuantificador universal. Así que la U la podré reemplazar por una constante, ¿sí? Y la I, como está dentro del alcance de un universal, pero ahora es uno solo, por una función unaria, ¿sí? Nuevamente, esa constante que elijo tiene que ser una constante nueva, no podría haber elegido la C, por ejemplo, hubiera estado mal, porque la C ya aparece en esta fórmula y la I la voy a reemplazar por una función de un argumento. Entonces, realizo el reemplazo, ¿sí? Entonces cambio la U por la constante A, la I por f de W. Y ahora sí continúo con los pasos que habíamos seguido cuando llevamos a prenexa. ¿Qué tengo que hacer? Próximo paso, mover todos los cuantificadores al principio, ¿sí? Ah, y acá hay un error, no van los existes, chicos. Me olvidé de borrarlos al hacer el culpa del copiar y pegar. Llevar todos los cuantificadores al principio, esperen que ya lo corrijo, así lo vemos bien. En la siguiente estaban bien, acá estaba mal. Porque los únicos cuantificadores que me quedaron son universales, ¿no? Entonces, disculpen, volvemos. Ahí está. Llevo los cuantificadores universales al principio, ¿sí? Que son para todo X, para todo W, ¿está bien? ¿Y ahora qué me falta? Me falta hacer la distributiva del O sobre el I, ¿sí? Entonces, distribuyo y me quedan las dos cláusulas, ¿no? No P de XC con P de W, F de W, y no P de CA con P de W, F de W, ¿sí? Esa fórmula, entonces, también está en forma clausular, porque tiene solo cuantificadores universales, conjunción de disyunciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la anterior, con la que habíamos hecho hace un ratito? En vez de tener dos funciones como tenía antes, ahora tengo una sola, ¿sí? Y esa función que me quedó tiene una aridad menor. Antes tenía dos argumentos, ahora tiene uno solo. Entonces, esta es otra forma clausular para la misma fórmula, que tiene el mismo valor de verdad, ¿sí? Pero tiene funciones, tiene menos funciones, y esas funciones son de menor aridad. Entonces, en general,
sin pasar por la forma prenexa, podemos decir que se obtienen formas clausulares más sencillas, que usan menos funciones y si las usan, son funciones con menos argumentos. Y eso es algo deseable para todo lo que viene después, para lo que vamos a usar estas formas clausulares. Entonces, como conclusión de esto que hemos estado viendo hasta ahora, vimos cómo calcular la forma clausular para una fórmula de la lógica de predicados de primer orden. Y vemos una diferencia con proposicional. En proposicional, una fórmula tiene una única fórmula equivalente en forma normal conjuntiva. Ahora, una fórmula de la lógica de predicados de primer orden puede tener varias formas clausulares asociadas. Y esas varias formas clausulares dependen de, básicamente, el orden en el que se eliminan los cuantificadores existenciales. Si lo hago primero llevando todo al principio y después eliminando, o si lo hago eliminándolos ni bien puedo, que eso sería lo aconsejable, ¿sí? Para obtener formas clausulares más sencillas. Bien, esto es todo entonces en cuanto a el cálculo de la forma clausular en la lógica de predicados de primer orden. Vamos a completar con alguna cosita más y vamos a empezar a ver para qué las vamos a usar, ¿sí? Bien, el teorema de Skolem, ¿qué decía? El teorema de Skolem decía justamente, o nos aseguraba que este pasaje a forma clausular nos garantiza obtener fórmulas que tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que cualquier proceso que yo pueda hacer o que quiera hacer, se lo puedo aplicar tanto a la fórmula A como a la fórmula A' y voy a llegar siempre a al mismo resultado, a la misma conclusión. Bueno, un corolario de este teorema de Skolem, porque fíjense, el teorema dice, si la fórmula original es satisfacible, la fórmula en forma normal de Skolem también es satisfacible. Entonces, un corolario sería decir, si la fórmula original es insatisfacible, cualquier forma clausular asociada también va a ser insatisfacible, ¿sí? Y esto nos provee un método, otro, para trabajar con la validez de una fórmula. Nosotros ya vimos en distintas oportunidades que muchas veces probar que algo es siempre verdadero es más fácil de probar si probamos que su negado es una contradicción, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos pensar, si quiero probar que una fórmula es lógicamente válida, quizás sea más simple probar que la negada es contradictoria. Y pensando en esta posibilidad de calcular la forma clausular de una fórmula y lo que dice el teorema de Skolem, podríamos decir que para probar que una fórmula es contradictoria, podríamos probar que cualquier forma clausular de esa fórmula es insatisfacible, ¿sí? Entonces, acá ya empezamos a mover el foco, digamos. En vez de probar que la fórmula es válida en todo modelo, voy a trabajar con la forma clausular de la negada y voy a probar que es contradictoria. Después vamos a ir reforzando y retomando esta idea, pero es como para que les quede una primera idea de para qué vamos a usar esta forma clausular. Bien, y el para qué la vamos a usar, en principio, viene como respuesta con los modelos de Herbrand. Entonces, ustedes habrán visto en los ejercicios que estuvieron resolviendo, han experimentado, cuando estuvieron resolviendo el práctico, la segunda parte, el práctico 3, que a veces era difícil determinar si una fórmula era o no lógicamente válida. ¿Por qué? Porque tengo que analizar en todo posible modelo, ¿sí? Y a veces eran fórmulas de una estructura muy sencilla que me permitían deducir rápidamente si esa fórmula se podía cumplir en cualquier modelo o no. Pero otros casos en donde la fórmula es más compleja, eso ya no es tan evidente. Entonces, ¿dónde estaba justamente la dificultad de la lógica de predicados? Y que esa definición de los modelos es una definición completamente arbitraria que está basada en los dominios, que son conjuntos arbitrarios. Los modelos de Herbrand nos dicen acá, nos proveen una teoría para construir modelos en forma canónica, es decir, nos dan reglas para definir los modelos, nos dicen cómo hay que elegir el dominio, cómo hay que interpretar
funciones y relaciones en función de esa elección de dominio, es decir, dada una fórmula cualquiera, cuando definamos para la forma clausular de esa fórmula modelos de Herbrand, todos vamos a coincidir en la definición de los modelos, cosa que no pasaba cuando trabajábamos con conjuntos arbitrarios, ¿sí? Para un mismo dominio, a ustedes se les podrían ocurrir a cada uno distintos modelos, ¿no? Diferentes modelos a los que había pensado algún otro compañero. Bien, entonces, ¿por qué estos modelos de Herbrand se pueden definir de una manera sistemática o canónica? Bueno, porque se construyen a partir de los términos cerrados de un lenguaje, es decir, o de un conjunto de cláusulas, ¿no? Es decir, a partir de las constantes y de las funciones evaluadas en constantes. Esos serían los términos cerrados. Ahora lo vamos a volver a retomar y vamos a poner ejemplos. Y entonces estos modelos de Herbrand nos van a permitir tener un nuevo método para determinar si una fórmula es lógicamente válida o no, de una manera un poco más simple, ¿sí? Un poco más simple que la de trabajar con todos los modelos o con modelos arbitrarios. Bien, entonces vamos a la definición de los modelos de Herbrand. Si tenemos un lenguaje de primer orden, cualquiera, vamos a ver dos conceptos fundamentales asociados a los modelos de Herbrand, que son el universo de Herbrand y la base de Herbrand. ¿Cómo se define el universo de Herbrand dado un lenguaje de primer orden? Se define a partir del conjunto de los términos cerrados. ¿Qué es un término cerrado? Es una constante o un símbolo de función evaluado en otros términos cerrados, que pueden ser a su vez funciones o constantes. Vamos ya a ejemplos. Bueno, ahora vuelvo sobre esto. Si tengo este lenguaje de primer orden, ¿sí? Que tiene una única constante A, el universo va a estar definido solamente a partir de la constante. En cambio, si tengo este lenguaje de primer orden, que tiene dos símbolos de constantes y un símbolo de función, los términos cerrados van a ser las dos constantes y el símbolo de función evaluado en cada una de esas constantes, o sea, f de A y f de B. Como a su vez f de A y f de B son términos cerrados, puedo aplicar infinitas veces la función f y obtener infinitos elementos en ese universo de Herbrand, ¿sí? Entonces, de estos ejemplos podemos sacar como conclusión que si el lenguaje no tiene funciones, el universo de Herbrand va a ser finito. En cambio, en un lenguaje con funciones, el universo de Herbrand va a ser infinito, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no hay constantes? Que es lo que se planteaba acá, cuando tengo un lenguaje en el que no hay constantes. Bueno, dice, elijo por defecto un símbolo de constante C para poder hacer la definición de ese universo de Herbrand. ¿Cómo se define la base? La base se define a partir del conjunto de fórmulas atómicas cerradas que aparecen en el lenguaje. Es decir, tengo que tomar cada símbolo de relación que aparece en el lenguaje y definir una fórmula atómica cerrada usando como argumentos los elementos del universo de Herbrand. ¿Sí? Ya vemos unos ejemplos. Entonces, volviendo al mismo lenguaje L1, teníamos dos símbolos de relación, P y Q, P binario y Q unario. ¿Cómo defino la base? Armando fórmulas atómicas cerradas a partir de P y de Q. ¿Con qué argumentos? Solamente con A, que es el único elemento del universo. Así que me quedaría P de A y Q de A. ¿Sí? ¿Qué pasa en el otro ejemplo? En el otro ejemplo teníamos que el universo era infinito en el otro lenguaje. Entonces, la base también va a ser infinita, es decir, voy a poder armar infinitas instancias de las relaciones P y Q usando los elementos del universo de Herbrand. Fíjense que voy haciendo todas las combinaciones posibles, ¿no? P con las dos constantes, tengo las 4 combinaciones y después empiezo a usar. También podría tener P de A con F de A, P de A con F de B, etc. Y lo mismo para Q, ¿sí? Entonces, nuevamente,
Si el universo es finito, la base va a ser finita. Si el universo es infinito, la base va a ser infinita. Bueno, y estos mismos conceptos, que es en realidad donde nosotros los vamos a utilizar, se definen también para cláusulas. Es decir, si yo tengo un conjunto de cláusulas, voy a poder definir el universo de Herbrand para ese conjunto de cláusulas. ¿Que cómo se define? Se define a partir del conjunto de términos cerrados que aparecen en las cláusulas. Entonces ya ponemos un ejemplo. Supónganse que tenga un conjunto formado por esas dos cláusulas y en el enunciado se especifica que A y B son constantes. Bueno, ¿cuál va a ser el universo de Herbrand para esas cláusulas? Simplemente el conjunto formado por A y B. ¿Cómo se define la base? La base se define como el conjunto de las fórmulas atómicas cerradas que se pueden armar a partir de las fórmulas, de los símbolos de relación, perdón, que aparecen en ese conjunto S de cláusulas. Entonces, ¿cómo se arma la base para un conjunto de cláusulas? Tomando cada símbolo de relación que aparece en alguna de las cláusulas y evaluándolo en todos los elementos del universo de Herbrand. En el caso de la base, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, es muy importante tener en cuenta que van todas las instancias posibles de las fórmulas atómicas, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. El mismo conjunto de cláusulas que teníamos antes. El universo eran las constantes A y B. Entonces, la base, ¿por qué fórmulas atómicas va a estar formada? Tengo el símbolo de relación Q, que es unario, entonces voy a tener Q de A y Q de B, ¿sí? Y tengo el símbolo de relación R, que es binario. Entonces, para R tengo las 4 posibles combinaciones. Más allá de que en las cláusulas hayan aparecido concretamente R de AB y R de B con I, donde I es una variable, ¿sí? En la base siempre se deben incluir todas las posibles fórmulas atómicas que se arman a partir del universo de esas cláusulas. Nuevamente va a ocurrir, si las cláusulas no contienen símbolos de función, el universo va a ser finito y la base, en consecuencia, también va a ser finita. Bueno, entonces, ahora sí estamos en condiciones de definir qué es un modelo de Herbrand. Y un modelo de Herbrand va a tener los mismos 4 elementos que cualquier modelo. Lo que pasa que definidos de una manera sistemática, digamos, ¿no? Una manera que va a hacer que todos definamos, dado un conjunto de cláusulas, tengamos la posibilidad de definir exactamente los mismos modelos. Entonces, ¿qué va a ser el dominio? El conjunto de términos dice cerrados del lenguaje, o sea, estoy pensando en un modelo para un lenguaje. Es decir, el universo de Herbrand para ese lenguaje. ¿Cómo voy a interpretar a cada constante? Como la constante misma, ¿sí? ¿Cómo voy a interpretar cada símbolo de función? Como el símbolo de función mismo. Es decir, la interpretación de los términos va a ser fija. O sea, ya ahora no voy a decir la constante C es el 0 si estoy en los naturales, la función F, que es un área, es el sucesor. Ahora voy a decir, si hay una constante C, es C. Si hay una función F, es F. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto ya limita enormemente las posibilidades de definición de modelos, porque tengo un dominio que es fijo y preestablecido para todo el mundo igual. Es el conjunto de términos cerrados que aparecen en el lenguaje, ¿sí? Las constantes fijas, las funciones fijas. Y ahora, ¿cómo interpreto los símbolos de relación? Es decir, ¿cuándo voy a considerar que una fórmula atómica es verdadera? Bueno, para interpretar los símbolos de relación, dice aquí, se elige un subconjunto de fórmulas atómicas de la base. Entonces, ese subconjunto de fórmulas atómicas de la base de Herbrand que yo elija para que aparezcan o para que formen parte de ese modelo I, va a ser el conjunto de fórmulas atómicas que van a ser verdaderas en ese modelo de Herbrand, ¿sí? Por hoy vamos a quedar en la definición. Mañana vamos a ver con un poquito más de detalle cómo se analiza esto.
porque estoy mirando el tiempo, bueno, capaz que alcanzo a mostrarles un ejemplo hoy, si no, mañana lo vemos en detalle. Pero, en principio, el modelo se define así. Bueno, y eso entonces me permite, si tengo una fórmula, ¿sí?, cualquiera en un lenguaje de primer orden, definir un modelo de Herbrand para esa fórmula, ¿sí? Bueno, este mismo concepto lo podemos aplicar a cláusulas y es en realidad el concepto con el que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a definir o vamos a trabajar en la definición de modelos de Herbrand para cláusulas. ¿Cómo los vamos a definir? De la misma manera, ¿sí? El dominio para definir un modelo para un conjunto de cláusulas va a ser el universo de Herbrand de ese conjunto de cláusulas, o sea, el conjunto de términos cerrados. Las constantes y las funciones van a tener una interpretación fija, es decir, una constante C se va a interpretar como C, una función F se va a interpretar como F, y para los símbolos de relación, lo mismo que dijimos recién. Para los símbolos de relación se va a elegir un subconjunto de la base de Herbrand. Y en ese modelo de Herbrand van a ser verdaderas o válidas aquellas fórmulas atómicas que aparezcan en el conjunto o que pertenezcan a ese subconjunto elegido de la base de Herbrand. Y ahí entonces diremos que tenemos un conjunto de cláusulas que tiene un modelo de Herbrand. Sí, tomo unos minutitos más y les muestro un ejemplo para que ya se vayan con una idea de esto. Entonces, supongamos tener el siguiente conjunto de cláusulas, ¿sí? Ahí dice, tengo esas dos cláusulas que son Q de XB o PDA y no PDA, y se aclara que A y B son constantes. Fíjense que en este tipo de, ahora de ejercicios, cuando trabajemos con cláusulas, es fundamental saber qué es constante y qué no es constante. ¿Por qué? Porque a partir de las constantes voy a poder definir el dominio del modelo de Herbrand, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el universo de Herbrand para ese conjunto de cláusulas? Únicamente las constantes A y B, ¿sí? ¿Cuál sería la base? Todas las posibles instancias que puedo armar de los símbolos de relación P y Q a partir de esos dos elementos. Entonces tengo P de A, P de B y las cuatro combinaciones, como Q es binaria, que puedo armar con A y B. Entonces, ahora nuestra pregunta, o lo que queremos saber, es si hay un modelo de Herbrand para ese conjunto de cláusulas S. De acuerdo a la definición, ese modelo de Herbrand, ¿qué va a ser? Va a ser un subconjunto de la base, es decir, va a ser alguno de los posibles subconjuntos que puedo armar con estos 6 elementos, ¿sí? Bueno, y ahí ya pueden ir pensando en algo. Si yo digo, el modelo es alguno de los posibles subconjuntos que puedo armar con esos 6 elementos, digo, bueno, voy a tener 2 a la sexta posibles subconjuntos, es decir, tendría, en teoría, 64 posibles modelos de Herbrand para plantear para este conjunto de cláusulas. Bueno, entonces, está bien, serán finitos, pero son 64, no me puedo poner a hacer uno por uno. Entonces, bueno, ¿cómo hago para hacer un planteo de si existe o no existe el modelo de Herbrand? Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a analizar qué se tiene que cumplir para que esas dos cláusulas sean verdaderas en un posible modelo. Y entonces hago así el análisis. Digo, bueno, como es un conjunto de cláusulas, la fórmula correspondiente es una conjunción, ¿sí? Entonces se tienen que cumplir las dos cláusulas. Se tiene que cumplir Q de XB o PDA y se tiene que cumplir no PDA. Empiezo por la más sencilla. Digo, bueno, para que se cumpla no PDA, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, nosotros dijimos, si PDA pertenece al modelo es porque PDA es válida en el modelo, pero yo necesito que PDA no sea válida. Entonces, ¿qué condición le voy a poner? Y PDA no tiene que estar en ese subconjunto, ¿sí? Entonces ahí tengo una primera condición. Paso a la otra cláusula. La otra cláusula tiene una variable, la variable X, ¿sí? Y como es una cláusula, nosotros sabemos que esa X está cuantificada universalmente, es decir, tengo que evaluar esta cláusula en todo elemento del universo de Herbrand, ¿sí? Y esto es una disyunción.
en principio uno dice, para una disyunción, bueno, puede ser que se cumpla una parte o que se cumpla la otra. Ahora, antes de separarla, y mañana voy a retomar este tema, hoy es más sencillo el ejemplo que pongo, me tengo que fijar si esa variable x está en las dos partes de la disyunción o no. Acá, como no está en las dos partes, la puedo separar. Entonces digo, esta fórmula, mejor dicho, esta cláusula va a ser verdadera si vale P de A o vale Q de XB, ¿sí? Bueno, y arranco por la más fácil. Si yo pudiera hacer que valga Q de A, ya está, no tengo que analizar la otra parte. Perdón, P de A. Pero ¿qué pasa con P de A? P de A no puede valer, ¿por qué? Porque para que valga P de A tendría que pertenecer al conjunto. Y yo dije antes que P de A no puede estar en el conjunto, ¿sí? Así que no me queda otra que analizar el Q de XB para todo elemento del universo. Y entonces, tendría que asegurar para que Q de XB valga que está Q de AB y está Q de BB en el modelo, ¿sí? Y esa sería una segunda condición, que no se contradice para nada con la primera que puse, porque la primera se refiere a P y esta se refiere a Q, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Encontré que existe un subconjunto, que es P de A, Q de AB y Q de BB, que hace verdadero a ese conjunto de cláusulas. Es decir, ese conjunto de cláusulas tiene un modelo de Herbrand, ¿sí? Bueno, y para ir terminando, ¿en qué me afecta que un conjunto de cláusulas tenga un modelo de Herbrand? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve justamente porque el teorema de Herbrand garantiza que si un conjunto de cláusulas tiene un modelo, dice sí, solo sí tiene un modelo de Herbrand. Es decir, si tiene un modelo de Herbrand, tiene un modelo. Si tiene un modelo, tiene un modelo de Herbrand. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si yo encontré que este conjunto de cláusulas tiene un modelo de Herbrand, podría garantizar que este conjunto de cláusulas tiene un modelo, es decir, es un conjunto satisfacible, que es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Entonces, por el teorema de Herbrand, en vez de probar que una cláusula, un conjunto de cláusulas, mejor dicho, tiene modelos, podemos probar que tiene modelos de Herbrand, que parece más sencillo, ¿no? Porque no tenemos que trabajar con conjuntos arbitrarios. Bueno, y esto sería como una especie de corolario, ¿no? Si digo que si tiene un modelo, es satisfacible, tiene modelos de Herbrand, vale lo contrario. Si el conjunto de cláusulas no tiene modelos, es porque no tiene modelos de Herbrand. Es decir, si el conjunto de cláusulas es insatisfacible, es porque no tiene modelos de Herbrand y al revés, ¿no? Si no tiene modelos de Herbrand, es porque es insatisfacible. Bueno, y esto es lo que les había dicho hace un ratito, ¿no? Como encontramos que ese conjunto de cláusulas tiene un modelo de Herbrand, podríamos decir que ese conjunto de cláusulas tiene un modelo, es decir, es un conjunto de cláusulas satisfacible. Bien, por hoy vamos a llegar hasta acá, porque ya estoy medio pasadita en el horario y si no va a ser demasiado. Les cuento cómo seguimos con esto. Bueno, la idea es la siguiente. Ustedes hasta ahora, con lo que vimos, pueden empezar a trabajar con el práctico 4, primera parte, ¿sí? Y podrían resolver los primeros ejercicios, o sea, los primeros ejercicios que tienen que ver con pasar una fórmula a forma prenexa o a forma clausular para practicar eso. Inclusive, un primer ejercicio que les plantea algunos conjuntos de cláusulas y ustedes pueden definir modelos de Herbrand. O sea, hasta ahí pueden llegar. ¿Qué es lo que vamos a completar y vamos a continuar viendo en la clase de mañana? Bueno, justamente lo que dije al principio, cómo usar estos modelos de Herbrand para determinar satisfacibilidad o insatisfacibilidad de fórmulas en general, ¿sí? O sea, si yo quiero saber si una fórmula es o no es lógicamente válida, bueno, ¿cómo lo puedo hacer usando los modelos de Herbrand? Así que eso es lo que vamos a completar en la clase de mañana. Pero en principio, como les decía, ustedes ya pueden empezar a trabajar en este pasaje a forma clausular, que creo que no les debiera resultar complicado, porque es lo mismo que hicimos en proposicional, salvo
este tema de trabajar con los cuantificadores existenciales, ¿sí? Bien, ahora vemos si hay dudas, si quieren que repita